Tenemos a nuestro próximo expositor aquí esperando, Mario Ruiz. Entonces voy a proceder a realizar una breve presentación de Mario antes de darle paso a su exposición. Un momento. A continuación, nuestro próximo ponente va a ser el doctor Mario Ruiz del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Su presentación lleva por título Sismicidad en Ecuador. 2 puntos, monitoreo, PSHA y modelos de ocurrencia de terremotos. Brevemente, sobre el currículum de Mario Ruiz, del doctor Mario Ruiz, es un sismólogo y profesor a tiempo completo del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Obtuvo su doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad Chapel Hill y su masterado en Geofísicas en el New Mexico Tech. Sus intereses de investigación se basan sobre todo en el monitoreo volcánico y sísmico de infrasonido y en la caracterización de fuentes sísmicas. Actualmente es presidente de la Comisión Latinoamericana Sismológica y es presidente de la Comisión de Geofísica del IPGH. Sin más, de nuevo darles las gracias a todos los asistentes que nos siguen a través del Facebook Live y animarles a que nos envíen sus preguntas para los ponentes a través de esta misma plataforma, el Facebook de la ESPE. Por cuestiones de tiempo, voy a dar paso a Mario Ruiz, que ya nos está esperando. Mario, cuando quieras, solo te informo que tienes 35 minutos para tu exposición y que te haré saber cuando te falten 5. Muchas gracias y perdona de nuevo por la demora. ¿Estás compartiendo pantalla completa? Sí. Ahí, perfecto, cuando quieras. Gracias, Débora. Y bueno, quiero agradecer por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. I will present this talk in Spanish, but the captions of the features are in English, so I hope that everyone can follow this talk without any problem, ¿no? So, entonces, quiero agradecer a las personas que me invitaron. Me parece que es muy importante, muy interesante trabajar en estos en aspectos como la gestión de riesgos. Hay mucho que hacer en el país y creo que hay la disposición de todos nosotros de trabajar juntos, ¿no? De apoyar los esfuerzos positivos que podemos hacer, que al final va a ser la sociedad la que salga ganando de esto, ¿no? La charla que voy a presentar es sobre la sismicidad del Ecuador, ¿no? Hablar un poco sobre el monitoreo que hace el instituto y más bien sobre sus aplicaciones en el monitoreo volcánico o la participación en el sistema de alerta temprana de tsunamis, ¿no? Pero creo que vamos a hablar de este tema específico de la sismicidad, ¿no? Entonces, en esto tocaremos estos 4 puntos, que sería hablar sobre el contexto geodinámico y un poco la historia sísmica del país, ¿no? Y después hablaremos sobre los mejoramientos o los avances que hacemos en el estudio de la sismicidad instrumental y del monitoreo. Y en tercer punto, algo de la aplicación de estos resultados en el cálculo del peligro sísmico y las conclusiones que podamos obtener de esta charla, ¿no? Entonces, esta imagen que está aquí les puede a ustedes indicar claramente cuál es la situación que tiene el Ecuador, ¿no? Es una situación geodinámica compleja, ¿no? Estamos en un margen activo de placas donde chocan 2 placas, pero aparte de eso tenemos otras complicaciones, ¿no? Tenemos una cadena montañosa submarina que se origina en el punto caliente o que se originó en el punto caliente de Galápagos, que representa un desnivel quizás de unos 2.000 metros, que está también entrando en la subducción en el país y creando complicaciones, ¿no? O sea, alterando lo que podría ser una subducción más homogénea, ¿no? Pero tenemos otra complicación que sería, por ejemplo, la presencia de la dorsal de Galápagos, ¿no? Que está justo al norte de este Ridge de Carnegie, ¿no? Que nos crea también una corteza joven, ¿no? Una corteza más caliente, más bullante, con mayor flotabilidad, ¿no? Que también influye, que también hace que no sea homogénea la subducción en
en el Ecuador, ¿no? Y la tercera complicación sería el hecho de que la placa mismo, la placa de Nazca, cuando subduce al continente ecuatoriano, al continente sudamericano, no lo hace con un ángulo perpendicular, ¿no? Sino lo hace con un ángulo diferente, y tenemos en este caso la presencia de una subducción oblicua, ¿no? Que hace que haya esfuerzos de corte en el borde noroccidental de América del Sur, y que haya la formación esta de lo que ahora le llaman el sliver o la cuña norandina, ¿no? Que se está separando del resto del continente, no a través de una mega falla, ¿no? Sino a través de un sistema complejo de fallas, ¿no? A través de en algunas partes incluso no es una estructura, sino son, por ejemplo, podrían ser 2 o 3 estructuras casi paralelas en las cuales van marcando esta frontera, ¿no? Entonces, todo este ambiente geodinámico ha influido en el Ecuador, y por lo tanto tenemos sismos grandes de la zona de subducción, tenemos sismos moderados a pequeños causados por el fallamiento tectónico continental, y tenemos también la presencia de los volcanes, ¿no? Que los podemos observar, pero que también podemos observar su actividad, ¿no? Actualmente 2 volcanes están en erupción, ¿no? Entonces, con respecto a los terremotos, ¿no? Y a los terremotos de la zona de subducción, es interesante porque en el país, a pesar de que hace, en 1500, en la década de 1530, llegaron los españoles a esta zona de América del Sur, ¿no? De aquí desde esa época hasta acá, la historia sísmica no es completa, no tiene como un gap muy grande, ¿no? Hasta 1896, es el año en el que se reporta el primer sismo con daños en la costa ecuatoriana, ¿no? Seguramente no es que no hubo sismos, ¿no? Sino muy posiblemente no había la documentación necesaria, ¿no? Pero a partir de 1896, ¿no? Que tuvimos un sismo con daños en Canoa y en Bahía, reportados en Bahía de Caracas, ¿no? Tenemos después el sismo de 1906, que ya fue bien estudiado, aunque sus efectos en el Ecuador la descripción de sus efectos en Ecuador son muy escasos, ¿no? Después del sismo de 1942, que produjo daños no solamente en las zonas cercanas al epicentro, sino también daños en Esmeraldas y en Guayaquil, ¿no? Ya fue un sismo más documentado, y después tuvimos el sismo de 1958, el sismo de 1979, cuyos efectos fueron más en la costa sur de Colombia, ¿no? Entonces, este es un poco lo que estamos observando, lo que hemos podido observar históricamente de la interacción de las placas Nazca y Sudamericana, ¿no? Un poco yendo más allá en este mismo tema, ¿no? Podemos ver que el comportamiento de la zona de subducción no ha sido un comportamiento homogéneo, ¿no? Como dije al inicio de la charla, ¿no? Sino que tenemos zonas en las cuales se pueden observar un mayor acoplamiento que en otras zonas, ¿no? Y este resultado es uno de los aportes de haber tenido una red de estaciones de GPS continuas de alta resolución, que nos permiten, el procesamiento de estos datos nos permite encontrar cuáles son estas zonas de mayor acoplamiento. Aparte de esta sismicidad que se da en la zona de subducción, ¿no? En las cuales hemos visto que podían haber terremotos de magnitudes muy grandes, ¿no? De magnitudes superiores a 7.7, ¿no? Llegando incluso a tener un terremoto como el de 1906 con una magnitud de entre 8.4 y 8.8, ¿no? Podríamos escoger el valor de 8.6. Hay diferencias de acuerdo a cómo se calcula esta magnitud, pero era un sismo muy grande, con una ruptura de alrededor de 500 kilómetros de largo, ¿no?
Entonces, pero aparte de estos grandes terremotos de la zona de subducción, ¿no? Tenemos también la presencia de un fallamiento, que les decía, un fallamiento complejo, ¿no? Que se puede observar que nace en el Golfo de Guayaquil, ¿no? Se interna en la sierra, atraviesa después la sierra y pasa al territorio colombiano, más o menos ya en el borde, en el lado, pasando por el lado oriental de la cordillera, de nuestra cordillera real, ¿no? Entonces, este sistema de fallas, ¿no? Que está presente aquí son quizás las causantes no es quizás, son definitivamente el causante de la mayor destrucción por efectos de terremotos en el país, ¿no? Y hablo esto porque han sido los causantes de sismos que han tenido magnitudes entre, entre pequeñas a moderadas, ¿no? Pero que el hecho de estar cerca de las ciudades, ¿no? El hecho de tener también ciudades que no han estado muy bien preparadas ha hecho que en algunos casos lleguen a provocar la total destrucción de centros urbanos, ¿no? Aquí les menciono algunas de las fallas. Este es tomado del trabajo de Alexandra Alvarado y sus colaboradores, entonces, donde podemos ver, por ejemplo, aquí con colores un poco los grandes ambientes geológicos, ¿no? que tenemos, y con líneas rojas podemos ver las fallas activas que se han reconocido en el país, ¿no? Todavía creo que hay más trabajo que hacer en este aspecto, no tenemos que caracterizar estas fallas, ver cómo se están moviendo, ver cuáles son sus profundidades y ver cuál es su comportamiento, ¿no? Cuál es su tasa de movimiento, pero también cada cuánto van generando sismos, ¿no? De las fallas en las cuales se han hecho estudios recientes, ¿no? Están la falla de Payatanga, ¿no? O la falla del río Pangor, que se le viene estudiando desde inicios de la década de los 90, ¿no? Y que hemos tenido también, fue la falla en la que se hizo la primera trinchera para poder observar los rasgos de paleosismicidad, ¿no? Después tenemos la continuación de esta falla, Payatanga, un poco cuando cruza de la provincia de Chimborazo a la provincia de Tungurahua, la falla que le llaman de Huizla, ¿no? O un poco más hacia el nororiente, la falla de Pisayambo, que también fue estudiada. Hay un paper de Stefan Weiss y sus colaboradores, ¿no? Y después tenemos el pliegue fallado de Salcedo y La Tacunga, la falla de Quito, que quizás es una también de las fallas más estudiadas del país, ¿no? Este sistema que comienza en Santa Rosa de Cusubamba y termina al norte en la zona de Catequilla, ¿no? Y tenemos después la falla de Vilecocha, que justamente está aceptado ya un paper que resume los trabajos que han hecho los colegas del instituto y la cooperación francesa sobre el estudio de esta falla que está en la parte occidental de la provincia de Imbabura, ¿no? Entonces, esta es la falla de Vilecocha. Ustedes están viendo el escarpe de la falla, ¿no? Y le pueden ver esa zona sombreada, ¿no? Que es una característica ruptura de la topografía aquí, ¿no? Y que esta línea se le puede seguir cuando ustedes llegan y caminan hasta este borde, le pueden seguir al otro lado de la colina, ¿no? Y se puede mapear adecuadamente, ¿no? Entonces, en esta falla se hicieron dos trincheras, ¿no? Y aquí en este gráfico está mostrando los resultados de esta trinchera, donde con líneas rojas se puede ver las trazas de la falla con afectación hasta los sedimentos recientes, ¿no? Entonces, este es un argumento para poder suponer de que esta falla puede ser la causante del gran terremoto de la provincia de Imbabura de 1868, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, ¿no? Las estructuras, en este caso las que generan estos terremotos grandes, están por estudiarles, ¿no? Y creo que hay que juntar nuestros esfuerzos para conocer mejor lo que está pasando en nuestro territorio, especialmente con estas fuentes sísmicas que son capaces o que han sido capaces de generar en el pasado terremotos muy grandes y terremotos destructivos, ¿no?
Aquí en este mapa no vemos las fallas, vemos la zona de subducción y vemos los sismos importantes que se han generado. Entonces, como pueden observar, hay un grupo de sismos importantes que están directamente relacionados con la zona de subducción. No podía faltar el sismo de 1906, el de 1942, 1958, 1979, ¿no? Los sismos que están asociados a estas fallas, ¿no? A estas fallas que les decía que estaban atravesando el continente y atravesando la sierra, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, el sismo de 1698, que produjo un desprendimiento del glaciar del Carihuayrazo y que provocó la destrucción total de la primera ciudad de Ambato, ¿no? Entonces, hay relatos históricos, ¿no?, en los cuales nos indican cómo la población que sufrió el embate de las ondas sísmicas, dice, no podían recuperarse todavía del susto y de la tragedia, porque se cayeron casi todas las casas, dice, cuando llegó el aluvión del Carihuayrazo, ¿no? Seguramente unos 20 minutos después del sismo, ¿no? Y arrasó con todo lo que había en esta primera ciudad de Ambato, ¿no? Y obligó a su refundación, ¿no?, en la parte más alta, ¿no? Pero algo así de grave, o quizás más grave, también ocurrió en 1797 con la primera ciudad de Riobamba, ¿no?, que fue destruida también por el sismo y por un deslizamiento, y que obligó también a su refundación en el sitio actual en la que tenemos ahora, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el sismo de 1868, que arruinó, destruyó dicen el 95% de las casas, por ejemplo, en Ibarra, en Cotacachi, en Atuntaqui y en Otavalo, ¿no? Quizás los daños más fuertes fueron en Otavalo y en Cotacachi, ¿no? Pero este terremoto obligó también a que la población de Ibarra abandone Ibarra y esté 3 años viviendo a unos kilómetros de Ibarra, quizás 3 o 4 kilómetros de Ibarra, y después de los 3 años decidieron volver a su lugar de origen y refundar la ciudad, ¿no? Trazando quizás de nuevo las calles, de nuevo repartiendo los solares, ¿no? Que es algo que quizás nosotros es difícil de imaginarnos, ¿no? Entonces, esos han sido los efectos de los terremotos grandes en nuestra historia, ¿no? Y ante eso es ante lo que debemos nosotros prepararnos. Aquí está una revisión de una recopilación de los sismos históricos que han causado daños fuertes, ¿no?, o hasta destrucción. O sea, cuando hablo de daños fuertes, hablo de intensidades de 8, ¿no?, o superiores, ¿no? Entonces vemos que hay como una mayor cantidad de eventos destructivos en Pichincha, pero quizás esto lo podríamos relacionar con este aspecto de concentración de la información, ¿no? O sea, como la Real Audiencia de Quito en épocas coloniales, o Quito es la capital del Ecuador, y ya en épocas republicanas. Entonces quizás por esa razón se concentra más la información y se tiene un mayor número de eventos destructivos reportados en esta provincia. Bueno, aquí este hecho de la concentración de la información quizás se puede visualizar en este gráfico que fue preparado por un trabajo que hicieron con los sismos históricos, Hugo Yepes y Celine Bubal y los colaboradores. Entonces se puede ver cómo en el siglo XVI, siglo XVII, todos los sismos como que se concentraban en la sierra, ¿no? Después en el siglo XVIII igual, ¿no? En el siglo XIX ya comienzan a aparecer algunas intensidades en la costa, ¿no? Y en el siglo XX, ¿no?, ya comenzamos a ver que, por ejemplo, que conforme van apareciendo, van creciendo las ciudades en la costa, por un lado, y por otro lado va creciendo las formas de comunicación, cada vez tenemos más reportes de intensidades en esta zona, ¿no? El gráfico de la derecha es un mapa de las intensidades, de las máximas intensidades históricas, es preparado por Juan Carlos Ingaucho en su tesis de grado. Entonces podemos ver las intensidades muy altas relacionadas con el sismo de 1868 en la provincia de Imbabura, y después las grandes intensidades relacionadas también con el sismo de
con el sismo de 1797, este gran terremoto de Riobamba que les había mencionado anteriormente. En el sur del país tenemos intensidades sísmicas también que han sido relacionados con sismos históricos, por ejemplo, un sismo que afectó a Loja en 1740 o el sismo de 1970 que afectó también a la provincia de Loja, ¿no? Entonces, ante esta realidad sísmica, ¿no? La Escuela Politécnica Nacional creó el Instituto Geofísico, ¿no? Y su director, el doctor Minarjol y Hugo Yepes, que son fundadores de este instituto, ¿no? Trabajaron trabajaron arduamente en instalar, por ejemplo, los medios que nos permitan conocer esta sismicidad, ¿no? Y aquí está la primera red sísmica que se puso, ¿no? Entonces tenemos la primera red sísmica se instaló en el 1988, ¿no? Nuestra aquí comprendía solamente los volcanes, digamos, las estaciones sísmicas en los volcanes, pero en 1992 se tuvo el apoyo de la OEA y se instaló ya una red sísmica nacional, ¿no? Teníamos aparatos por ejemplo, en la zona de Jama, otra en la zona cerca de Montecristi, ¿no? Y otro en Salinas, ¿no? Que transmitían los datos en tiempo real ya al Instituto Geofísico, pero eran estaciones de periodo corto, ¿no? En el 2006 comienza la instalación de las estaciones sísmicas de banda ancha, ¿no? Aquí en el país, ¿no? Y fuimos quizás los pioneros en el monitoreo de los volcanes con estaciones sísmicas de banda ancha, gracias al apoyo de JICA, ¿no? Y logramos incrementar el número de estaciones, ¿no? Para el 2010 al 2020, ustedes pueden ver cómo se ha aumentado el número de estaciones, básicamente gracias a dos proyectos de infraestructura que financió el gobierno, pero también a la cooperación de Japón, a la cooperación de JICA y también a la cooperación de algunos de los países con los que hemos trabajado de cerca, ¿no? La cooperación, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia y también el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es la red actual que tenemos. Como verán ustedes, no hay muchas estaciones en el oriente, porque el oriente no es, por dos razones, ¿no? El oriente no tiene el nivel de sismicidad que tenemos en la sierra por este esquema tectónico que les había explicado. Y la segunda razón, que es también real y es práctica, es las dificultades que tendríamos para la transmisión de los datos cuando estamos en las partes más alejadas del país, ¿no? Entonces, estas son las redes con las cuales nosotros podemos ahora contar y podemos trabajar. La Red Nacional de Sismógrafos, ¿no? Que estaría aquí. Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría de las estaciones están concentradas en las zonas donde están las fallas tectónicas, ¿no? Y que en la parte oriental, lamentablemente, no tenemos las estaciones que quizás desearíamos, pero también hay el hecho de que no existen fallas tectónicas reconocidas aquí en el oriente, ¿no? La otra es la Red Nacional de Acelerógrafos, donde hemos privilegiado dos ideas, ¿no? Una, poner las estaciones sísmicas en zonas en las cuales podamos detectar las aceleraciones de manera clara, o sea, en sitios de alta calidad para que esto nos puedan servir para poder definir en momentos próximos las leyes de atenuación o lo que se llama ahora las Ground Motion Prediction Equations, ¿no? Pero también tenemos otros acelerógrafos que los ponemos justamente en los centros urbanos, ¿no? Por ejemplo, en Quito hay 17 acelerógrafos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, en la costa de Manabí, en Atacames, en Suba, en Esmeraldas, ¿no? Y en ciudades como, por ejemplo, Guayaquil también tienen algunos acelerógrafos, porque la idea de estos acelerógrafos es, queremos ver el nivel de sacudimiento y las frecuencias con las que está moviéndose el terreno en los centros urbanos mismos, ¿no? Y la tercera es algo que nos parece que es algo muy importante, son la red de estaciones sísmicas, la red de estaciones geodésicas de GPS de alta resolución, que son continuos también, que nos ayudan a resolver algunos problemas en cuanto a la sismicidad y al monitoreo volcánico, ¿no? Entonces, como resultados de este avance
el monitoreo podemos ver en esta figura, ¿no? Solamente de toda la sismicidad que ha detectado el instituto, dije, vamos a plotear solamente los sismos que podemos considerar con estándares internacionales como calidad A, ¿no? O sea, sismos que tienen pocos errores, sismos que tienen un gap pequeño en su solución, ¿no? Un RMS pequeño, ¿no? Entonces vemos que en la década de los 90, ¿no? Los sismos de calidad A estaban restringidos a las zonas de los volcanes, ¿no? Donde teníamos más estaciones sísmicas. Para el año entre el 2000 a 2010 ya comienzan a aparecer unos pocos eventos de calidad A en la costa, ¿no? Pero miren, en la década del 2010 al 2020, ¿no? Ya tenemos una buena cantidad, los sismos de calidad A están casi en todo el territorio nacional, ¿no? Debo serles franco, no nos falta tener, por ejemplo, los sismos de calidad A en la zona de subducción más cerca a la fosa, ¿no? Pero para eso necesitamos tener estaciones sísmicas en el fondo del mar, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía es una aspiración y creo que hay que trabajar en esa línea en el futuro, ¿no? Aquí estamos comparando la sismicidad superficial con estos sismos de calidad A, junto con en la derecha está la sismicidad de profundidad intermedia, ¿no? Entonces vemos que en la sismicidad de profundidad intermedia se distinguen dos grandes concentraciones, ¿no? Una que se les llama el nido sísmico del Puyo, ¿no? Que estaría en esta zona, que tienen alrededor de 180 kilómetros de profundidad, y otra es la sismicidad intermedia de profundidad intermedia del Golfo de Guayaquil, que tiene unas profundidades de alrededor de entre 40 y 50 kilómetros, ¿no? Estos dos nidos estarían ligados a la zona a la interfaz, a la zona de contacto entre la placa Nazca y la placa sudamericana bajo el territorio nacional mismo, ¿no? Entonces, con este avance en las localizaciones, en las capacidades de localizar los sismos, ya podemos distinguir, por ejemplo, que la zona de subducción no es homogénea, ¿no? Que presenta estos enjambres sísmicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un enjambre en Esmeraldas, el otro enjambre que le llamamos Muisne, Punta Galera, Mompiche, el otro Jama, Cabo Pasado, otro enjambre Manta, Puerto López, ¿no? Entonces, esto ya estaba reconocido por el instituto, y esto nos da como luces sobre cómo se va a comportar, cuáles son las condiciones en la zona de contacto entre las placas y cómo se va a comportar en el futuro estas zonas, ¿no? Entonces, para observar para caracterizar adecuadamente, lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí, es plotear el número de sismos diarios, ¿no? En función del tiempo, y podemos ver que la zona esta, el enjambre de Galeras es un enjambre relativamente constante, ¿no? Aunque tuvo un episodio muy, muy importante después del sismo del 2016, una reactivación importante después de ese sismo. Pero tenemos los otros enjambres son como muy episódicos, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el enjambre de Manta, ¿no? O el enjambre de Jama, que van actuando con saltos, ¿no? El de Manta, Puerto López, tuvo una actividad en el 98, en el 2001, 2005, 2012, y actualmente la actividad que tenemos en el 2021, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué se generan estos enjambres, ¿no? Entonces, estamos viendo que los enjambres en algunos casos han estado relacionados con la presencia de sismos lentos, ¿no? Con la presencia de esto que se ha descubierto en las últimas décadas, que es que la deformación también se puede presentar no solamente con estos saltos rápidos que generan los terremotos, sino en una forma más lenta, ¿no? En hacer el mismo movimiento que hace un terremoto en segundos, este sismo lento lo haría en cuestión de días o de semanas, incluso en algunos casos hasta de meses. Entonces, esta capacidad de monitoreo nos lleva, por ejemplo, ahora a tener sistemas que nos permiten localizar los sismos, ¿no? Incluso localizar los sismos grandes con un tiempo de alrededor de 3 minutos, ¿no? Pero algo más importante, o sea, conocer de una manera clara, no solamente la ubicación, la magnitud del sismo, sino también su forma, cómo se produjo la ruptura en un periodo
digamos, diría entre 10 u 11 minutos después del terremoto, ¿no? Tomen en cuenta que para hacer este cálculo necesitamos también de contar con la señal ya registrada. Entonces, para que termine, para tener una porción importante de la señal registrada, necesitaríamos tener alrededor, como en este caso, por ejemplo, tener 360 segundos, que serían 6 minutos de datos, ¿no? Y ahí comienza el trabajo de la computadora a trabajar, a obtener la solución de este sismo, ¿no? Pero esto me parece que es muy importante para el tema de los tsunamis, ¿no? Para poder categorizar a un sismo como un sismo tsunamigénico, ¿no? Aquí vemos, estamos haciendo una comparación entre las soluciones que tuvo el Instituto Geofísico con soluciones de otras agencias, por ejemplo, del National Earthquake Information Center de Estados Unidos o de agencias también de Geoscope de Europa, ¿no? Y vemos como que hay pequeñas variaciones en cuanto a su ubicación epicentral, ¿no? Tomen en cuenta que los datos del Instituto Geofísico también alimentan a los sistemas de determinación de sismos tanto del Servicio Geológico de Estados Unidos como de las agencias europeas, ¿no? Entonces, es normal que nosotros y ellos compartamos soluciones focales muy cercanas, ¿no? Como no todas las estaciones del instituto se proveen en tiempo real hacia estos centros de análisis, todavía creo yo que en cuanto a la localización de los sismos, se debe confiar más en la localización que tiene el Instituto Geofísico, ¿no? Por tener un mayor número de estaciones y por tener estaciones más cercanas a la fuente. Bueno, no solamente localizamos los sismos, sino también vemos la distribución de las intensidades de los efectos del sismo. Este es un mapa de isocistas del sismo del 2016 y a la derecha tenemos el mapa de las aceleraciones sísmicas que fueron las causantes, digamos, de estas intensidades, ¿no? O sea, las aceleraciones horizontales son las que presentan los efectos en las estructuras civiles, ¿no? Y aquí con colores estamos poniendo los niveles de aceleración que se registraron y con la estrella se ve el epicentro del sismo, ¿no? Pero tomen en cuenta que para los sismos para los sismos la fuente no es el epicentro mismo, ¿no? Sino cuando se genera uno de estos sismos, se produce un movimiento en una área definida, ¿no? Y en el caso de sismos de magnitud de 7.8, el área, por ejemplo, ya es cerca de 100 kilómetros, ¿no? Y el área de ruptura, en el caso de este terremoto, estaba localizada hacia el sur del epicentro, ¿no? O sea, desde el epicentro un poco propagándose hacia el sur, y por eso podemos ver aceleraciones altas en pedernales y también aceleraciones altas en manta, ¿no? Y por el otro lado, Mario, menores en esmeraldas. Perdona, Mario, la ¿Sí? interrupción, te quedarían aproximadamente 5 minutos. Ya, entonces ya voy. ¿No? Entonces, estas son las aceleraciones sísmicas y aquí podemos ver el registro de la aceleración bien grande que se produjo en pedernales. Aquí están este gráfico, las aceleraciones están puestas en su tamaño real y también está orientado según la distancia al epicentro, ¿no? Con esto, lo que se ha hecho es aplicar ya los conocimientos de la historia, los conocimientos de la sismicidad en el cálculo del peligro sísmico, y aquí tenemos trabajos que lo han realizado Selim Duval y también Marineri, no últimamente, en los cuales se presentan diferentes modelos para el peligro sísmico en el Ecuador. Yo aquí les voy a mencionar el trabajo que se hizo en el 2018, que está publicado en el Boletín de la Sociedad Sismológica de América, donde se ponen cuáles son las probabilidades
las expectativas de aceleración para una probabilidad del 10% de excedencia en 475 años, que son los parámetros estándares en los que se presenta el peligro sísmico, ¿no? Esto es para las aceleraciones medias, ¿no? En que podemos tener para cada una de estas, de los puntos de aquí, y después se ha hecho una especie de zonificación, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando más en este aspecto. Queremos analizar con más detalle cuáles las distribuciones de los sismos, ¿no? Ahora hay un proyecto que lo realizamos con colegas del Departamento de Física de la Politécnica, viendo las propiedades estadísticas de cada una de las provincias sismotectónicas del país, y los resultados están ya por ser presentados, ¿no? De manera, como conclusión, podría decir que me parece muy importante el esfuerzo que se ha hecho en contar con bases instrumentales que nos permitan tener datos sobre los cuales trabajar, ¿no? Creo que uno de los problemas que veíamos desde que en el Ecuador podríamos adolecer el problema de hablar sobre peligros sísmicos, pero no tener datos que nos respalden, ¿no? Y eso hace que creemos falsas expectativas, o que nos construyamos nosotros mismos falsas expectativas y lleguemos a falsas conclusiones, ¿no? Nos parece que es muy importante el cuidar que se mantengan las capacidades para detectarlos, para tener datos, ¿no? Que son importantes, por ejemplo, en el tema sísmico, en el tema volcánico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estos datos pueden ser muy, muy útiles, ¿no? No solamente para una respuesta, ¿no? O sea, no solamente es muy útil en el caso de si ocurre un terremoto, ¿no? Saber dónde fue, saber qué magnitud, saber cuáles son los daños que se esperan, ¿no? Pero también son importantes para pensar en términos de reducción del peligro sísmico, para pensar a largo plazo, ¿no? Para poder decir, miren, en estos mapas de peligro sísmico que los vamos haciendo, ¿no? Podemos ir planificando nuestro desarrollo con estas consideraciones, ¿no? Pero también creemos que los datos nos da algo también más rico, ¿no? Nos hace entender de que no podemos tener la verdad total en el momento, en cualquier momento, ¿no? Sino que lo que nosotros logramos con gran esfuerzo, por ejemplo, en el 2015, ¿no? Si tenemos un conjunto de 5 años más de datos, que sean datos ricos y que puedan ser analizados, van a mejorar lo que nosotros hayamos podido evaluar, por ejemplo, hace 5 años, ¿no? Y esto nos plantea también un trabajo continuo hacia el futuro, ¿no? Es importante mantener esta idea, ¿no? De que el peligro sísmico, como digo en la última frase, requiere un trabajo continuo y un estudio permanente, ¿no? Y también englobándolo tanto la información sísmica, la información geodésica y la información geológica, ¿no? Así podremos entender mejor los fenómenos a los que nos están afectando, ¿no? Y entendiendo bien podemos elaborar estrategias adecuadas para su mitigación, ¿no? Eso es lo que quería decir sobre este tema, y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a ti, Mario, por una charla tan didáctica y tan dinámica, en las que nos has hecho una compilación detallada del ambiente geofísico del Ecuador, un recopilatorio histórico de catástrofes que ocurrieron en, como tú has mencionado, las primeras ciudades de Ambato, de Riobamba, de Ibarra, y que muchos de esa información se desconocía, y ahora con los nuevos sistemas de monitoreo se puede dar luces en algunas de las cosas que ocurrieron, y por habernos detallado cómo ha ido aumentando la red sísmica de Ecuador y cómo ha aumentado la capacidad de monitoreo. De nuevo, muchas gracias. Vamos a proceder con algunas preguntas. Por mi parte tengo algunas curiosidades, y también los asistentes a través de Facebook nos han hecho llegar sus inquietudes. En primer lugar, me gustaría saber, efectivamente ha sido muy llamativo lo que nos has ido contando, cómo desde el 88 hasta el 2020 han ido aumentando la red de sismógrafos, de acelerógrafos y las estaciones geodésicas, y cómo es importante interconectarlas y tener todas estas informaciones. ¿Nos podrías decir, por parte del Instituto Geofísico, cuáles son sus aspiraciones en el futuro cercano para seguir ampliando esta red sísmica, y dentro de esas aspiraciones, cuáles son las prioritarias? ¿Dónde creen ustedes
ustedes que deben concentrar más el monitoreo y la instrumentación. Por ejemplo, tú mencionaste en el fondo del mar, cerca de la fosa, u algunas otras zonas. Sí, yo diría tres aspiraciones que me parecen fundamentales, ¿no? Primero, mantener lo que tenemos, ¿no? Creo que algún sismólogo decía, es mucho más fácil construir una red sísmica, ¿no? Pero es mucho más difícil el mantenerle funcionando, ¿no? Entonces, la primera aspiración que tenemos es mantener lo que tenemos. La segunda, lo que me parece importante era lo que mencionabas, ¿no? Y la fuente que genera los terremotos más grandes en el Ecuador es la zona de subducción, ¿no? Para estudiarle bien, ¿no? Y para reducir los errores en las localizaciones y en la determinación de los mecanismos focales y todo, necesitamos tener estaciones en el fondo oceánico, ¿no? Como tiene, por ejemplo, Estados Unidos o como tiene Japón, que fue pionero en este tema, ¿no? Entonces, ya hay la tecnología, ¿no? Quizás lo que creo que nos faltan son los millones de dólares para tener esto, pero debemos pensar de que tenemos infraestructura muy importante, ¿no? Por ejemplo, las refinerías, ¿no? Tenemos ciudades con cientos de miles de personas viviendo en zonas de riesgo, entonces, que vale la pena una inversión, ¿no? Y que quizás podamos contar en el futuro con el apoyo de países que nos colaboren en este tema, ¿no? Entonces, si cumplimos este segundo tema, ¿no? Podemos también trabajar con más confianza en un tercer tema que me parece prioritario para el país, ¿no? Que es el sistema de alerta temprana, ¿no? El país es como muy pequeño para tener un sistema de alerta temprana que nos permita detectar los sismos muy cerca de la fuente y avisar con un periodo holgado de anticipación a la población, ¿no? Pero tenemos el otro problema de que las fallas están también muy cerca de las ciudades, ¿no? Pero yo creo que con el avance de la tecnología podríamos tener la capacidad también de hacer detecciones, digamos, a los 30 segundos de generado el sismo, ¿no? Y poder distribuir esos avisos tempranos a la población, ¿no? Creo que esa puede ser una tarea, un reto, ¿no? Que debemos plantearnos como país y que creo que el Instituto Geofísico estará dispuesto a afrontar y a liderar esta tarea. Efectivamente, como bien has resumido, mantenimiento, que es muy costoso, ampliar la red en el submarina, como ya están haciendo Japón, Estados Unidos, y por supuesto la parte de la alerta temprana y aumentar el tiempo, o sea, disminuir el tiempo de aviso y de alerta a la población desde los minutos que tenemos actualmente hasta, como mencionaste, 30 segundos. Esperamos seguir contando con el apoyo de JICA, de USAID o del IRD para ese financiamiento que hace falta. También han comentado a lo largo de esta mañana en el Facebook de la ESPE sobre los enjambres actuales de Manabí. Nos gustaría saber desde tu experiencia cuál consideras que sería la tendencia en la evolución de estos enjambres en el futuro cercano. Un breve comentario. Bueno, hemos tenido enjambres en esta zona de Manta a Puerto López, ¿no? O el enjambre que ahora le estamos llamando el enjambre de Isla de la Plata, hemos tenido en el pasado, ¿no? Y en el pasado hemos visto de que este enjambre, o sea, dura desde varias semanas hasta pocos meses, ¿no? Y que el enjambre está caracterizado por eventos sísmicos de magnitudes pequeñas a moderadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, actualmente tenemos poco más de 200 sismos de magnitudes mayores a 3 en este enjambre, ¿no? Y hemos tenido 2 sismos que sobrepasan la magnitud 5, ¿no? Y entonces no tenemos el enjambre no va a generar como, si es que se sigue comportando con este nivel de actividad, no va a generar daños en las estructuras, ¿no? En viviendas o en edificios, ¿no? Pero sí va a causar preocupación a la población, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir ahí es de que el escenario más probable, ¿no? Es de que este enjambre se mantenga en estas circunstancias y de que comience a disminuir, ¿sí? Y, digamos, si después pase unos pocos años de tranquilidad y de nuevo vayamos a tener otro enjambre, ¿no? Ese ha sido el comportamiento que hemos observado en esta zona desde 1998 hasta acá.
Lo que sí debo decir es de que también estos enjambres sísmicos son como manifestaciones de las zonas más débiles de la interacción entre la corteza y la falla, ¿no? Entonces, lo más débil actúa como fusible y va liberando energía con estos sismos de magnitud pequeña, ¿no? Pero lo que nos está eso indicando es de que junto a estos enjambres hay zonas de más resistencia, ¿no? Que les conocemos en sismología como asperidades, ¿no? Estas zonas de mayor resistencia son las que sí pueden generar sismos grandes, ¿no? Entonces, la presencia de los enjambres indirectamente nos están señalando que junto a estas zonas hay zonas de más resistencia que en algún momento dado no tenemos las capacidades técnicas, creo que no se tiene en el mundo todavía las capacidades técnicas para hacer predicción de una manera científica, no se puede hacer predicción de quizás sin tener argumentos, pero de una manera científica no podemos hacer la predicción de un sismo, ¿no? Pero podemos saber ya que hay estas asperidades que en algún momento dado van a generar sismos grandes. Muchísimas gracias por la detallada respuesta, Mario. Una última pregunta por parte de nuestros asistentes a través del Facebook. Stephanie Racines pregunta: ¿qué debería hacer el Instituto para mejorar el monitoreo de sismos y volcanes y el aviso de alerta temprana a la población? Ya nos has contado bastante sobre eso, muy brevemente para terminar quizás la primera cosa, ¿no? Lo que debemos hacer es tener todo el esfuerzo primero para mantener lo que tenemos, ¿no? Segundo, creo que estamos haciendo algo que es importante, es capacitando a nuestro personal, ¿no? Hay muchos compañeros del instituto que han salido a estudiar, que tienen sus estudios de maestría, de doctorado, ¿no? Y que con esos conocimientos, ¿no? Vienen y aportan hacia el desarrollo de la sismología, ¿no? Creo que les digo, es un reto, ¿no? Para una institución educativa, ¿no? El mantener en funcionamiento los equipos y el sistema de monitoreo durante fines de semana, durante feriados, ¿no? Y durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, creo que estamos trabajando en esa línea. Debemos obviamente plantearnos metas más allá en el futuro, ¿no? Y como decía, una de las metas, de las aspiraciones es tener un sistema como que en Japón le llaman DONET, ¿no? Que es un sistema de monitoreo con sensores submarinos, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Mario, por tu exposición. Espero poder encontrarte dentro de poco en cualquier otro foro relacionado con la gestión de riesgos. Felicitarte por tu charla y felicitarte por la acogida que ha tenido tu charla con más de 140 asistentes online. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. por supuesto, un referente nacional. Muchas gracias de nuevo.